Tenemos que tener un pensamiento hebreo para poder entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque toda la escritura fue dada para los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Los israelitas. ¿Quiénes eran los israelitas? 12 tribus, hijas de Jacob. 12 tribus, nietas de Isaac. 12 tribus, bisnietas de Abraham. Entonces, es el pueblo elegido de Dios. Hoy, conocido como el país de Israel. No hay otro pueblo. En las Sagradas Escrituras no hay otro pueblo. Fíjense bien. Estamos aquí en el Edén, donde está Adán y Eva, donde Dios hizo primeramente al primer hombre y a la primera mujer y le dio instrucciones. Le dio una ley que yo en lo personal lo he titulado la ley 10, la ley de los 10 mandamientos. Se las da aquí en el Edén. Y ellos desobedecieron esa ley. Esa ley es conocido como el pacto eterno de acuerdo a Hebreos capítulo 13, verso 20. La sangre de Cristo dice la del pacto eterno. Entonces ellos vieron, ellos codiciaron, quisieron ser como Dios, desobedecieron todos los estatutos de la ley. Ahora voy a definirte qué es la palabra ley, porque el otro día invité a un pastor para darle este curso, no este, sino un seminario, un taller, y no supo qué era la palabra ley. La palabra ley puede definirse como constitución también. Y es un conjunto de normas o es un conjunto de decretos o de preceptos. Y aquí tenemos en la ley 10 el primer mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón. El segundo, honra a tu padre y a tu madre. Y así te vas. El cuarto, santificarás la fiesta, que no se está refiriendo a boda, bautizo, 15 años, baby shower y nada de eso, no, sino son 7 fiestas que Dios le dio a los hebreos. Entonces eso es ley, es un conjunto de reglas que son instrucciones para vivir, así como nuestra Constitución. Tenemos en nuestra Constitución derechos y obligaciones, y si nosotros cumplimos con esos derechos, vamos a vivir bien como un país organizado, como un país bendecido. Si no cumplimos con las obligaciones de nuestra Constitución, pues créeme que va a haber consecuencias que esa misma Constitución tiene para aquellos que no la cumplen. Dios le da esa ley aquí a Adán y Eva, pero ellos pecan. Viene la caída del hombre. ¿Por qué pecan? Porque desobedecieron esta ley. Así dice la primera de Juan 3:4, que pecado es infringir la ley, violar la ley. Y debido a que ellos pecaron, ellos van a caer. Dios inmediatamente empieza el plan B. Así le puse el plan B yo a esto, ¿no? Empieza a escribir una ley que yo le llamo la ley de los sacrificios, que es una ley que está anunciando a Cristo. Fíjate bien, el Padre va a salvar a Adán y a Eva. No les dice, ok, no hay problema, los perdono. Sé que cometieron pecado, sé que tuvieron relaciones sexuales con la serpiente y de ahí nació Caín. Ese era el árbol caído que había ahí en el huerto, no es que eran manzanas. Dios les dijo, vamos a hacer una cosa, los voy a cubrir de ese pecado. Y Dios sacrifica animales y les pone la piel de esos animales, de esos corderos, a ellos, porque ellos se habían puesto un vestido de hojas de higuera. Y ahí empieza él a establecer otra ley. También se le conoce en el hebreo como Torah. Torah significa instrucciones para vivir bien. Eso significa, ¿no? Y empieza ahí el Padre a crear esa ley, a cubrirlos. ¿Para qué? Para que ellos fueran salvos una vez que murieran, que entraran al cielo. Y a eso se le conoce como, lo voy a escribir aquí, gracia. ¿Qué significa gracia? Que el Padre, a pesar de que Adán y Eva habían pecado, el Padre decide cubrirlo de su pecado a través de pieles de animales que están simbolizando a Cristo. ¿Ya lo entendió? Los va a salvar. Se le llama gracia. ¿Y qué significa gracia? Regalo de Dios que Adán y Eva no merecían.
¿Regalo de qué? De salvación. Por haber violado el pacto eterno. Ok. Después de la caída, viene Enoc, y la Biblia dice que Enoc caminó con Dios y que fue elevado al cielo. ¿Qué significa que caminó con Dios? Significa que guardó el pacto eterno, que guardó la ley. Eso significa caminar con Dios, no va a significar otra cosa. Después de Enoc viene Noé, otro hombre que dice que halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque también caminó con Dios, le tuvo fe a guardar este pacto. Viene el diluvio, después del diluvio viene se multiplica los hombres y viene un hombre llamado Nimrod. Y Nimrod invita a toda la humanidad a desobedecer a Dios. ¿Desobedecerlo en qué? En guardar el pacto eterno que les había dado desde el principio. Y la humanidad empieza otra vez a pecar, empieza otra vez a caer, pero Abraham se mantuvo fiel. Abraham dice la palabra que tenía fe, pero la palabra fe, te explicaba la pastora el otro día, que es emuná. Y emuná significa fidelidad a. ¿Fidelidad a qué? Fidelidad a el pacto eterno. Bien. Y Abraham pues tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a las 12 tribus, o 12 hijos, y esos 12 hijos se fueron al desierto. Aquí en el desierto, perdón, se fueron a Egipto, bajaron a Egipto. Aquí en Egipto, esas 12 tribus fueron esclavizadas. Les metieron otros dioses. Adoraban a dioses egipcios, a muchos dioses egipcios. Se les había olvidado el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Dios los va a salvar a ellos. Los va a salvar aquí a las 12 tribus. Hijos de Jacob, bisnietos de Abraham, porque Dios le había hecho una promesa a Abraham. Haré de ti una gran nación, le dijo, como las estrellas del mar. Y aquí vienen. Ahora eran como unos, ¿qué te gusta? Como 2 millones, más o menos, de personas grandes, que eran descendientes de Abraham. Y por la promesa que Dios le hizo a Abraham, se acordó de este pueblo y había que salvarlos. Y va a llamar a Moisés. Fíjate bien. Aquí vamos a encontrar otra vez la gracia del Padre. Entonces, ¿qué es gracia? Dijimos, un regalo de salvación. ¿Lo va a salvar? Y le va a decir el Padre, ¿saben qué? Lo voy a sacar de las tareas pesadas de Egipto. Los voy a sacar de la esclavitud de Egipto, porque ellos estaban siendo esclavos ahí en Egipto. Ellos se alegraron mucho. Ok, ¿cómo nos vas a sacar? Y el Padre les empieza otra vez a dar su ley de sacrificios para poderlos sacar. Era una ley que tenía un anuncio. ¿Qué anunciaba? Anunciaba a Cristo. Y le dice, el día 14 del mes de Nisan van a sacrificar un cordero. Y se lo van a comer, le dijo, asado. Y ese cordero estaba tipificando a Cristo y al mismo tiempo estaba tipificando al Dios de los egipcios, que se iban a comer al Dios de los egipcios. Imagínate, que los egipcios dijeran, mira, los hebreos están comiendo a nuestro Dios. Iban a agarrar kilos, dicen para allá para Navajoa, ¿no? Iban a agarrar piedras y los iban a matar. Y Dios le dice, cómanselo apresuradamente, porque esto está tipificando al Dios de ellos, pero a la vez está tipificando a Jesucristo. Y ellos no conocían a Jesucristo. No sabían que iba a venir Jesucristo, no sabían que se trataba de Cristo. Pintan la puerta de la casa con sangre, etc. Y lo saca. Y entran al desierto con Moisés. En el desierto van a escribir la ley de los 10 mandamientos y la ley de 613 mandamientos. Son 2 leyes. Una ley de 10 mandamientos escrita en tablas de piedra, que después el Padre dijo que esa ley la iba a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. Y otra ley escrita
en cueros de cabra o cueros de cordero. ¿Qué tipifica el cordero? A Cristo. Entonces, esta otra ley era una ley más bien religiosa, era una ley de anuncios proféticos, de higiene, de salud, de alimentación, que tenía que ver también con el sistema sacerdotal, etcétera. Eran 613 preceptos y decretos. Ok. Con el tiempo, dame la vuelta. Con el tiempo, esas 12 tribus crecieron y se dividieron en 2 reinos. Acá con el rey Jeroboam quedaron 10 tribus, de esto ya le he hablado a usted bastante, que es conocido como el reino del norte o la casa de Israel. En el reino del sur, con el rey Roboam, quedó la casa de Judá, compuesta por 2 tribus, Judá y Benjamín, que es el país de Israel que conocemos actualmente. Entonces ese país de Israel solamente tiene 2 tribus, Judá y Benjamín, y también están los levitas, porque los levitas no están considerados como tribus ahí. A este reino del sur se le conoce como los judíos. Y ellos, los judíos, en el año 586 a.C., llegó el rey Nabucodonosor, los cautivó, se los llevó cautivos, se los llevó de esclavos a Babilonia, y estuvieron 70 años en Babilonia, y después de 70 años, cuando el rey Nabucodonosor perdió la guerra contra el rey Ciro de Persia, que vino la segunda bestia, así es conocido, ¿no? El rey Ciro de Persia, viene y ellos regresan otra vez a Jerusalén. ¿Dónde escribí Jerusalén aquí? Ellos reinaban en Jerusalén. Regresan a reinar a Jerusalén. Te estoy hablando de la época de Esdras, de Nehemías, de Jerobabel, que regresan a Jerusalén. Ellos regresan al pacto. Zorobabel, perdón. Empiezan otra vez a guardar ellos la ley. A ellos, a los judíos, a las 2 tribus a estas, se le conoce como la mujer casada. Se le conoce como la que sí tiene marido, porque ellos se casaron otra vez con Dios, no perdieron ahí el matrimonio. Se le conoce como el hermano del hijo pródigo. ¿Te acuerdas que allá en Lucas 19 hay una parábola del hijo pródigo? Ok, esto es el hermano del hijo pródigo y esto es el hijo pródigo. Se le conoce como las 99 ovejas, se le conoce como Judá o se le conoce como los de cerca, pero más bien es conocido como la casa de Judá. Así se conoce más en la Biblia. Ellos sí regresaron al pacto. Y gracias a que ellos sí regresaron al pacto, a los judíos, usted y yo tenemos una Biblia. Porque ellos conservaron el documento sagrado que el Padre les dio allá en el monte Sinaí. Ahora, estas otras, me voy a poner así. Las otras 10 tribus que quedaron acá con el rey Jeroboam, conocido como el reino del norte, reinaban en Samaria. Eran hermanos de estos. Judíos y samaritanos, ¿qué dice la Biblia? No se llevan, no se podían ver, estaban de pleito. Bien, ellos eran comandados por la tribu de Efraín, por eso se llama la casa de Efraín, pero más bien es conocido como la casa de Israel. Se le conoce como multitud de naciones, porque la bendición que le echó el abuelo Jacob a su nieto Efraín, cruzó las manos y bendijo al menor, le dijo que iba a ser llenura de las naciones, o multitud de naciones, o plenitud de naciones. ¿Qué pasó con estos? En el año 722 llegó el rey de Asiria y los cautivó, se los llevó cautivos y nunca más regresaron al pacto. Se dispersaron entre las naciones. De hecho, todo lo que es América está llena de estas 10 tribus. Se vinieron para acá con Cristóbal Colón, se vinieron con los españoles y empezaron a poblar todo lo que es América. Fíjense bien. Así que no te sorprenda que tú pertenezcas a una de esas tribus. Todos los apellidos, la mayoría de los apellidos que terminan en EZ, pertenecen a los judíos, porque eran
de los sefarditas, allá en el año de 1492, la reina de España los expulsó, y expulsó a judíos, pero también se trajeron a todos los que no querían, porque no podían regresar al pacto. Ellos nunca regresaron al pacto. Se les conoce como los fuera de pacto. Se olvidaron el nombre de su Dios. Se les conoce como la divorciada, la desamparada, la que no tiene marido, los que están lejos, los expatriados. La parábola del hijo pródigo se refiere a ellos. La moneda perdida se refiere a ellos. La oveja perdida se refiere a estas 10 tribus. Ellos perdieron ya la circuncisión, y cuando querían entrar al templo donde estaban estos, ¿qué creen? Estos no los dejaban. No se los permitían, porque ellos no estaban circuncidados, porque ellos estaban fuera de pacto, habían cometido pecado de muerte, y ellos tenían que ser muertos a pedradas, y no podían regresar al pacto. Y ellos decían, no, nada más nosotros somos Israel, ustedes ya, Dios se olvidó de ellos. Pero hay una promesa, Dios quiere restaurarlos a ellos. A estos se les conoce como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesucristo así lo dijo. Ok. Ahora, quiero que me leas, por favor, traen sus Biblias, ¿eh? Sí. ¿Quiénes vienen puestos? Sí. Ok. Sonia, Oseas, capítulo 6, verso 7. 6:7. Oseas 6, 7, sí. Porque misericordia quiere. Espérame, todavía no. Espérame tantito, chamaquita. Yo voy a leer Deuteronomio 30. Isaac, Jeremías 50, verso 17. ¿Traes Biblia? Si no, para que te juntes con un cristiano. Ok. Vas a leerme Oseas, capítulo 8 al 12. Gabriel, Oseas 1, 6. ¿Trae Biblia? No trae. ¿Esta hermana? No trae, ok. Raquel, trae Biblia. Oseas, capítulo... Gaby, me vas a leer hasta el 11. ¿Del 6 al 11? Sí. Raquel, Miqueas 2:12. Juanita, ya te dije. Juanita, Ezequiel 11:16. Aquí. ¿Qué trae? Richard, Ezequiel 34:12. ¿Quién más? Yoyet. Daniel 9:7. Ok. Nubia. El Gabriel está mucho siempre. Isaías 57:19. Ok, empezamos, Sonia, contigo. O sea, 6:7. Sí. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Ahí prevaricaron contra mí. Mas ellos, cual Adán, dice, traspasaron el pacto. ¿Quiénes son ellos? Las 12 tribus traspasaron el pacto. Tanto la casa de Israel como la casa de Judá. Pero estos sí regresaron. Entonces, traspasaron el pacto. Ahí te está diciendo que Adán aquí tenía un pacto. ¿Cuál pacto? La ley de los 10 mandamientos. Y no la guardó, la violó. Ok. ¿Quién tiene? Yo tengo Deuteronomio 30. Ok. Deuteronomio 30, verso 1 y verso 2. Dice que si su pueblo, Israel, las 12 tribus, hay una promesa de Dios, aquí empiezan las promesas, fuese esparcido entre todas las naciones, dice, de allá, dice, los haré volver a la casa de Israel. Vamos a suponer que de aquí, todos nosotros somos de esas 12 tribus. Es más, vamos a decir que todos ustedes pertenecen a las 12 tribus, pero yo no. Entonces Dios los va a hacer regresar a todos ustedes a la tierra prometida, que es el Edén. Pero a mí también, porque yo, aunque no pertenezca a las 12 tribus, me he injertado en el pueblo de Israel, guardando sus preceptos y sus mandamientos. ¿Ya lo entendieron? Ok. Ahora, Jeremías 50:17.
¿Quién lo tiene? Isaac. Rebaño Descarriado. Es Israel. Ajá. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor. Rey de Babilonia, lo Lo deshuesó después. deshuesó después. Ok. ¿Cómo dice? Rebaño descarriado es mi pueblo Israel, las 12 tribus. Dice, Nabucodonosor, dice, lo cautivó primero. Y luego vino el rey de Asiria, dice, y lo cautivó después. A estas 10 tribus. Rey de Primero estas Siria dos. primero. Mande. Rey de Siria primero. Oseas 8, ¿quién trae Oseas? Capítulo 8. 8 al 12. Ok. ¿Listos? Dice Oseas, y está hablando prácticamente de estas 10 tribus, que alquilaron amantes. ¿Qué significa alquilar amantes, muchacho, tú que vienes de Navojoa? Pagarle a una prostituta, ven a mi departamento. Sí, porque está diciendo que sí. Agua, chamaquita, agua, te está afirmando. Sí, eso significa, dice, mira qué bien sabe que es alquilar un amante. Ok, entonces, alquilar un amante, en este sentido, en el sentido aquí, es el sentido de idolatría. Ellos se fueron con otros dioses, se fueron a adorar a los Baales, a Astarot, a Diana de los Efesios, a Quibeles, a Tamuz, a un montón, a Ishtar, menos a nuestro Dios. Y dice Oseas, pero yo, dice, los haré volver otra vez, dice. Ahora sigues tú, Gabriel. Yo me voy a leer con apellidos. Tiempo después, Gomer volvió a quedar embarazada y tuvo una hija. Entonces Dios le dijo a Oseas, a esta niña la llamarás Lo-ruama, que quiere decir no compadecida, porque no volveré a perdonar ni a tener compasión de los habitantes del reino de Israel. Wow, hasta ahí. Dice, ¿sabes qué, Oseas? Se me está ocurriendo una cosa, tú eres profeta, eres interventor mío, eres, ¿cómo le llaman al de Relaciones Exteriores aquí en México? Mandadero. Representante. ¿Cómo se llama? Representante. Al ministro, pues, al representante. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Marcelo Ebrard, ¿no? ¿Sabes qué? Tú, Marcelo Ebrard, Oseas, Marce, Oseas, le dice, vas a ser mi representante. Quiero que vayas allá con estos tipos y te cases con una prostituta. Imagínate, Oseas. Era celoso de la ley. ¿Cómo con una prostituta? Con Gomer. La verdad que me gusta la chamaca, dice Gomer, Me gusta y a todo el mundo le gusta, pero es muy piruja. Está guapa la chamaca, dice Oseas, pero me va a pintar el cuerno cada ratito y no puedo. Es más, ella debería de morirse a pedradas, dice Oseas. Porque así lo estipula la ley, porque ha cometido pecado de adulterio y tiene que morir a pedradas. No, le dice, déjate de cosas, le dice Dios, cásate con ella y vas a tener hijos. Y tienen una hija y le ponen por nombre Lo-ruama. ¿Y eso qué significa? Dijeron todos estos de aquí. ¿Por qué se casó con la prostituta? Y Gomer significa consumado es. ¿Y qué fue lo que dijo Cristo cuando estaba en la cruz? Consumado es. Ok, eso significa Gomer. Entonces, cuando hace eso el profeta, todo el mundo está en los ojos del profeta. Imagínate que hiciera algo así parecido, el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Pues todo el mundo iba a estar ahí chismeando sobre Marcelo Ebrard, porque Marcelo Ebrard es alguien público que interviene. Igualmente en aquel entonces, Oseas era alguien público que intervenía. A ver, ¿qué nos querrás decir con esto? Decía. Y luego el nombre que le pusiste. Pues significa que no voy a tener compasión de ustedes. De estos voy a tener compasión, pero de ustedes no. Ahora, después el Padre, en el verso 10 de Oseas, se arrepiente y dice, no, ¿sabes qué? Dice, en el mismo lugar donde les fue dicho, ustedes no son mis hijos, en ese mismo lugar les será dicho, ustedes son hijos del Dios Altísimo. Porque inmediatamente el Padre se arrepiente. El Padre obviamente se enoja como nos enojamos nosotros con nuestros hijos y decimos, ya,
ahí se le echa y después nos arrepentimos y ahí estamos otra vez echándoles la mano. Ok. Miqueas 2:12, ¿quién lo tiene? De cierto que reuniré todo en Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo pondré junto como ovejas de Bosra, como rebaño en mitad del prado, harán esto Hasta ahí. por la multitud de los pueblos. De cierto, dice Miqueas 2:12, te juntaré todo, oh Israel. ¿Y qué significa te juntaré todo? A las 12 tribus. Es decir, a nosotros los que pertenecemos a las 12 tribus nos van a juntar. Y a los que no pertenecen a las 12 tribus, que son de otras naciones, pero que hemos aceptado a Cristo, nos van a incorporar con las 12 tribus, porque la Nueva Jerusalén, acuérdense que tiene 12 puertas, y cada una de las puertas, el nombre de cada una de las tribus. No hay una puerta que diga, aquí van a entrar los cristianos. Amén. Así que la palabra cristianos no existe ahí. Ezequiel 11:16, ¿quién lo tiene? Yo. Échale. Pero tú dile a los israelitas en Babilonia que, aunque es verdad que yo los expulsé de esta tierra y los dispersé por todas las naciones, no será por mucho tiempo. Además, también allí pueden adorarme. Wow. Aunque los he arrojado lejos. A esto se le va a llamar los que fueron arrojados lejos. Ezequiel 34:12. Como un pastor vela por su rebaño, cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así velaré yo por mis ovejas, las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado en días de nubes y brumas. Ovejas dispersadas, dice, las recogeré, dice aquí. Daniel 9:7, ¿quién lo tiene? Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Tuya la justicia y nuestra la confusión de rostro. Dámelo más. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos. Los de cerca son estos, porque ellos están en el pacto. Y los de lejos. En todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con los que se rebelaron contra ti. Wow, y regresarán. Dice Isaías 57:19, Shalom sobre Shalom, al que está cercano y al que está lejos. Dice Jeremías 50:6, ovejas perdidas fueron mi pueblo, su pueblo es Israel, las 12 tribus. Mateo 15:22, Jesucristo es enviado, hay una parábola ahí, ¿te sabes la parábola de la mujer? No es parábola, es una historia de la mujer cananea. ¿Quién se la sabe? Nadie se la sabe. Que llega la mujer cananea llorando, oye Señor, mi hija es atormentada gravemente por un demonio. ¿Te la sabes? ¿Te acuerdas? Nunca has leído Biblia. ¿Se ha leído alguna vez? ¿Has escuchado poquito? Ok. Dice la Biblia que una mujer cananea, que la verdad no sé si era de Cananea o de Agua Prieta o de Imuris o de por ahí de esa región, ¿no? Pero dice cananea. Cananea significa de la región de Canaán, que hayan, los que están en casa ya van a creer que sí. Y llega con Cristo para que le sane a su hija. Y Cristo se resiste y dice, no te la voy a sanar. Pero ¿cómo? Si Él es Dios, Él es todo amor. Sí, pero Él va sobre su pueblo. Y Él le dice, yo soy enviado a las ovejas perdidas. ¿De dónde? De la casa de Israel. De la casa de Israel. Entonces, eso es nada más para explicarte esto. Después vemos ahí en Juan 1:1, que Pedro 1:1 dice, a los expatriados, a estos se les llamaba ¿cómo? Expatriados, porque se habían salido de la patria de Israel. Santiago 1:1, el hermano del Señor dice, a las 12 tribus, les está escribiendo a las 12 tribus. No hay una carta que diga, esta carta es para los cristianos. No la vas a encontrar en ninguna parte. En Juan 7:33 al 35, Jesucristo dice, a donde yo me vaya, dice, ustedes no pueden ir, dice. Y luego se preguntan ellos, ¿a dónde se irá a ir? Dice, se irá a ir, dice, a los dispersos entre los griegos. Cuando nosotros leemos a Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, a todas esas ciudades eran ciudades griegas, a excepción de los romanos, ¿no? Entonces, eran ciudades griegas donde todas estas 10 tribus estaban asentadas en todas esas ciudades griegas. Se habían hecho como los griegos, es más, se les conocía a ellos también como los griegos.
aunque no eran de nacionalidad griega, habían nacido ahí bajo esa nacionalidad griega, ¿no? Y así se les conocía como los dispersos entre los griegos, dice, y les enseñará a los griegos, dice. Pero no es porque sean griegos, sino porque estaban ellos entre los griegos. Bien. Entonces, el Padre les va a dar aquí esta ley que viene desde aquí precisamente, desde el Edén. Es un pacto eterno y Jesucristo dijo en Mateo 5:17 que eso, dijo, nadie lo iba a invalidar. Tenemos que guardar nosotros ese pacto y ese pacto consiste en guardar el día de reposo y las fiestas, que son fiestas proféticas que anuncian la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero a lo que vengo es a esto. Te expliqué eso que ya sabías y que ya te lo había explicado. Te voy a explicar un poquito sobre la gloria del Evangelio de Cristo. La palabra gloria en el hebreo significa Shekinah, significa presencia o esplendor de Dios, significa morada de Dios, significa esplendor, significa honor, significa honroso, majestuosidad, significa en el pensamiento hebreo. Pero en el pensamiento griego en que se escribió el nuevo pacto, nada más te va a decir que significa honra u honroso. Es un muy limitado es el concepto de la palabra gloria. Ahora, quiero que me leas Romanos 10:9, Sonia, por favor, porque tú eres muy buena para leer. Tienes aquí de secretario. Romanos 10:9. Romanos 10:9, ponme atención ahí. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, ¿a quién le está escribiendo esta carta el apóstol Pablo? A los romanos. A los romanos. ¿Quiénes eran los romanos? Era una comunidad judía de acá que estaba establecida en Roma y que se habían formado como iglesia en el Pentecostés, allá después de Cristo, cuando vino el Espíritu Santo, ahí se formaron esas comunidades. Y quedaron bajo maestros judíos. Con el tiempo esos maestros judíos se murieron y no había quien les enseñara y empezaron a ser enseñados por ciudadanos romanos que no conocían la Torá. Torá son instrucciones o ley. Entonces Pablo los empieza a instruir, les empieza a decir cómo funciona. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer estas 10 tribus de aquí para regresar al pacto? Era imposible que regresaran porque ellos tenían pecado de muerte. No se los permitía. Entonces Pablo le dicen, ¡hey! Le dice Pablo, y se lo va a escribir en otras cartas. Ya ustedes, no es necesario, dice, que los tengan que matar a pedradas para que regresen al pacto, porque ¿cómo iban a regresar al pacto? Ya hubo alguien, dice, que murió por ustedes, que es un judío, a la edad de 33 años murió clavado en una cruz y se llama Yeshua. Él ya pagó por ustedes. Ahora ustedes ya no son la divorciada o la esposa infiel. Ya hubo alguien que pagara por ustedes. Ahora ustedes pueden regresar al pacto. ¿A cuál pacto? Al pacto eterno de la ley, donde había que guardar la ley. Ya sé que nos han dicho mucho que no la tenemos que guardar y que no estamos bajo la ley. Eso te lo voy a explicar en la próxima sesión. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás, dice, salvo. Mira lo peligroso que era en aquel entonces confesar que Cristo era el Señor. ¿Quién era el Señor en aquel entonces? El César. Y no era que se llamaba César como Como el César. Como el de la Vicky, no. César era un título como decir el presidente. Y era un título considerado como un dios.
Augusto César, Julio César, ellos eran considerados como Dios. Entonces, todo el pueblo romano y los que estaban bajo el pueblo romano, inclusive Gálatas, Efesios, Colosenses, todos los griegos, ellos estaban bajo el poderío romano. Acuérdate que Roma dominaba y sigue dominando hoy día. Ellos tenían que jurar por César. Y levantaban la mano: yo juro por César decir la verdad, actuar con la verdad, que él es un Dios o un hijo de Dios, y le seré fiel a César, y le seré fiel en palabra, le seré fiel en hechos, y cualquiera que yo vea que no es fiel a César, lo denunciaré y lo demandaré y será muerto por Roma. Ellos estaban comprometidos con César. Ahora imagínate que llega Pablo y le dice: cualquiera que confiese que Cristo es el Curios, que Cristo es el Señor, será salvo. Imagínate qué le iba a pasar a esa persona por los ciudadanos romanos. Lo iban a matar. Era muy peligroso. ¿Y quiénes se atrevían a decir que Jesucristo era el Señor? Solamente los valientes. Ahorita está muy fácil hacer esa confesión. Todo el mundo la hace. Y nada más la hace de lengua. La hace de compromiso, porque yo estoy friegue y friegue, que confiesa a Cristo como tu Señor y Salvador, y si no, no te vas a ir al cielo. Y es un compromiso o es algo que no tiene sustento en algo verdadero. Dice Romanos, Romanos 1, del 1 al 7, Sonia, léeme. Romanos 1. Sí. Pablo, yo lo leo si quieres. siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, Apartado para el Evangelio de Dios. que él había prometido antes por Wow. sus profetas en las santas Un Escrituras. evangelio que Dios había prometido a través de los profetas. Ya venía esa promesa y es un evangelio de Dios. Aquí no está diciendo que es el evangelio de Cristo. Ya sabemos que Cristo es Dios y ya sabemos que es el evangelio de Cristo. También se le puede llamar, o el evangelio del Espíritu Santo. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, Vete al 14. según 1:14. Sí. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Espérame, todos de es que estaba yo mal, con razón no me daba aquí la... ¿Qué? El 14. El 1:14. Sí, Romanos 1:14. A griegos y a no griegos. a sabios y a no sabios soy deudor. Aquí él dice, a griegos y a no griegos. ¿Por qué está diciendo a griegos y les está escribiendo a los romanos? Porque también iba implicado ahí a los Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, a todos ellos que eran griegos. Y Pablo le dice, tanto aquellos que son de las 10 tribus que están entre los griegos, y a ustedes que no son griegos, que no pertenecen a estas 10 tribus de la casa de Israel, también a ustedes les estoy escribiendo. Verso 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que están en Roma. Así que en cuanto a mí dice, estoy presto para anunciarles el Evangelio. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Evangelio? Diga Ok. sin miedo. Bueno. Ok. Buenas Evangelio, nos las han dicho toda la vida. Significa buena noticia. Eso significa evangelio. Entonces dice Pablo, así que yo estoy presto para anunciarles una, ¿qué? Buena noticia. Buena noticia. ¿Cuál buena noticia? ¿A quién les está diciendo Pablo? A los griegos y a los no griegos. ¿Y cuál es la buena noticia? Pues, miren, ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, ya hubo alguien que pagó para que ustedes vuelvan otra vez al pacto eterno. ¿Y quién es ese alguien? Se llama Jesucristo, se llama Yeshua, un judío. Esa es evangelio. Evangelio es que Yeshua pagó todos los pecados por estar sometidos a una Torah que el Padre nos dio y que la violamos. Eso es evangelio. Eso es evangelio. Entonces, imagínate los que no son israelitas.
en aquel tiempo? Ellos no estaban sometidos a la ley de Dios. Los romanos no estaban sometidos a la ley de Dios. Es más, ellos tenían otros dioses. ¿Cómo le vas a llegar con un evangelio a los romanos si ni siquiera conocen a Dios, ni siquiera conocen el pacto, ni siquiera conocen las leyes de Dios? Lo que tiene que hacer ahí Pablo es decirle, ¿saben qué? Los invitamos a conocer a nuestro Dios. Y nuestro Dios tiene una constitución y te vas a someter bajo esa constitución. Entonces muchos dicen, yo acepto. Y había grandes leyes y Pablo les explica, a ver, ¿cuáles son las leyes? Mira, ¿qué dice la ley de los romanos? No, pues la ley de los romanos y la ley babilónicas y todas esas leyes dicen que a las viudas y a los huérfanos los corran de la ciudad y los echen para afuera. Y era lo que hacían. ¿Qué hacen en la India, en el país de la India, con las viudas? ¿Sí han visto lo que hacen? ¿No se han metido en un documental? Las echan a la calle. Las viudas de, ¿cómo se llama la ciudad? No recuerdo la ciudad de la India. Actualmente, hoy, en pleno siglo XXI, en el 2022, a todas las viudas las echan a la calle los hijos. Las sacan de sus casas y las tiran. No sirven, las mujeres no sirven allá en la India. El hombre que tiene una hija allá en la India y que es millonario y que ama a su hija, ¿sabe qué es lo que hace? Paga una fortuna y dice, hey, mexicanos, vengan, aquí tengo chamacas. Y hay mucho mexicano baquetón y anda buscando ahí por las redes sociales esposas de las Indias para amanecer otro día con mucha plata. Ojo, ya está parando oreja ya lo vi. Ya vi que se secretió. Ya vi que te dijo, ya valiste. No, le Nada, dije, chamaco, ni nada. creas que me voy. Ni creas que me voy, le dijiste, ¿verdad? Ni creas que me va a convencer la fortuna de ese hindú. Okay. Pero eso hacen, realmente eso hacen. Eso hacen. ¿Por qué? Porque no tiene valor. Entonces llega Pablo, porque esas leyes eran similares en aquel tiempo. Entonces llega Pablo y le dicen, miren, esta es la ley de Dios. A las viudas y a los huérfanos hay una ley que se les va a proteger. No se pueden olvidar de ellas. No te vas a olvidar de las viudas ni de los huérfanos. Vas a través de diezmos y ofrendas sustentar a viudas y a huérfanos. Entonces el Padre les está mostrando a través de su ley a todas las naciones que Él tiene una ley de amor. Y es la única forma de convencerlos. No los vas a convencer a través de Cristo, ellos ni van a conocer a Cristo. Y ya le van a decir, miren, este hombre que murió por todos ellos que desobedecieron esas leyes, se llama Jesucristo, se llama Yeshua. Y a eso, ¿y quién era él? Pertenecía a la deidad. Él se despojó de su gloria, se despojó de su honor, de su majestuosidad para venir a pagar por ellos. Amén. A ver, dale un aplauso. A ver, ¿quiénes son ellos? Y eso somos nosotros. Sí. Porque el Evangelio... el 16. Dice, porque no me avergüenzo de las buenas nuevas, porque son poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego dice, al judío primeramente. ¿Quiénes eran los judíos? Los de la casa de Judá. Y luego dice, y también al griego. ¿A quién se le conocía como los griegos? A las 10 tribus que estaban distribuidas entre los griegos. Y está escribiendo a los romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fidelidad. Y para fidelidad, como está escrito, el justo por la fidelidad vivirá. Aquí le tradujeron fe, y fe nos hicieron creer que era creer en algo que no vemos. Pero la palabra correcta es emuná. Significa fidelidad. ¿Fidelidad a qué ahora? Fidelidad al pacto. Fidelidad a la palabra, a su ley. Ok, esto que se le dio aquí, en el Edén, es conocido como Torah, los primeros 5 libros. Y cuando incluye Torah, Salmos y Profetas, se le llama Tanakh, se conoce como Sagradas Escrituras. Mas el justo por la fidelidad vivirá.
Entonces los romanos tenían ese problema, que no hallaban si confesar o no, porque los podían matar, y los podía matar Roma mismo. Juan 1:17, Sonia, por favor. Aquí hay un verso que ha sido muy mal interpretado y que este pastor me lo recordó. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ok. Acá en el desierto, en el monte Sinaí, Dios les va a dar la ley. Pero resulta que la ley ya existía desde el Edén. Porque dice en Génesis capítulo 26, verso 5, que Abraham, mucho antes, 400 años antes de Moisés, Abraham guardaba la ley, guardaba todos los estatutos que había en la ley. Era un hombre fiel a la ley, por eso Dios se fijó. Pero ¿por qué dice que vinieron? ¿Por qué dice que vinieron con Moisés? Muy fácil para establecer la palabra vinieron. ¿Cuándo vino el evangelio o el conocimiento de Jesucristo aquí a América? ¿Cuándo vino? ¿En el año qué? De 1492. Aquí no conocíamos el evangelio. ¿Qué era lo que conocíamos aquí en América? A Huitzilopochtli, Tonatiuh, Quetzalcóatl, Tlaloc, Dios de la lluvia. Aquí no se conocía a Cristo. ¿Cuándo vino el conocimiento de Cristo aquí? ¿En qué año? 1492 años después de Cristo. Entonces, podemos decir que el evangelio aquí a América vino en 1492. Entonces, podemos decir que la ley vino con Moisés, pero no significa que se inventó ahí con Moisés. Ya existía. Solamente que aquí se escribió, pero ya venía desde acá, desde el Edén. Y luego dice, y por medio de Yeshua nos hizo conocer el amor y la verdad. Y dice la Biblia, y la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. La palabra gracia significa regalo, pero eso ya existía desde acá. El Padre desde acá sacrifica animales a través de su gracia para darnos salvación. Pero en Cristo ahora se manifiesta en la carne y en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, 2 Timoteo 2:15, y ahí le vamos a terminar. ¿No trae Timoteo tu Biblia? Ahí ya leí. Timoteo 2:15. Sí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Es la palabra emet. Y de ahí es una raíz que viene emuná. Y emuná significa fe, pero más bien fidelidad. Entonces es una palabra hermana que se llama verdad. Entonces, que usa bien la palabra de la fidelidad o la palabra de la fe, que viene siendo ¿qué? La ley.